Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de gran interés para todos los presentes. Estaremos conversando un poco sobre la economía colaborativa. Descubriremos por qué es tan importante conocer y poner en práctica este modelo económico. Para ello contamos con la presencia del excelentísimo profesor Gustavo Machado, destacado economista egresado summa cum laude de nuestra Universidad del Zulia, magíster en economía y especialista en políticas económicas y con una amplia trayectoria profesional. Como siempre, recordamos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En caso de encender las cámaras, hacer un uso adecuado de ellas y manifestar todas las dudas, inquietudes en la caja de chat. Sin más preámbulos, profesor Gustavo, el espacio y los micrófonos son suyos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tan generosa presentación. Eh, Efectivamente, se trata de un tema apasionante y que además podremos observar con algunos ejemplos prácticos cómo efectivamente nosotros eh, formamos parte o interactuamos con organizaciones que ponen en práctica este modelo. Ahora, lo primero que hay que entender o lo primero que hay que enmarcar es la naturaleza de la actividad que estamos desarrollando hoy. Siempre en toda actividad de una organización se debe tener un propósito. El concepto de planificación, pues evidentemente debe formar parte o debe efectivamente permitir que nosotros podamos conseguir nuestros objetivos de la manera más eficiente posible. Si entendemos la planificación como el cálculo que precede y preside la acción. Es decir, la idea es que la conducta o el comportamiento de nuestras organizaciones, el resultado de nuestras organizaciones, pues sean efectivamente consecuencia de planteamientos previos realizados. Y en ese sentido hay que decir que tenemos que tomar en cuenta que hay herramientas que permiten controlar el avance de esos planes. Y una de esas herramientas es el cuadro de mando integral. Entonces, la actividad de hoy, si la tuviéramos que ubicar en esta gráfica, pues indudablemente es una actividad de formación y crecimiento que tiene como propósito apuntalar procesos internos. Esos procesos internos, esa mejora en los procesos internos debe llevar o debe conducir a un incremento en nuestra participación en el mercado, a un incremento en la satisfacción de nuestros clientes, y eso se debe reflejar en el fortalecimiento financiero de nuestras organizaciones. Entonces, el punto clave aquí es que entendamos que básicamente la actividad de hoy tiene ese propósito, actualizarnos con información reciente sobre últimas tendencias en el área económica y particularmente en el campo de los productos intensivos en conocimiento, que es fundamentalmente la naturaleza del producto pues, que se genera en esta comunidad, y por supuesto entender que el aporte de cada uno de nosotros, la formación de cada uno de nosotros, pues es fundamental para la continuidad de la comunidad en el futuro. Entonces, lo primero que en este orden de ideas debemos destacar es que en una industria que generadora de productos intensivos en conocimientos, una comunidad generadora de productos intensivos en conocimiento, está enmarcada en lo que hoy en día se denomina la nueva economía. ¿Y qué diferencia a la economía tradicional
de la nueva economía? Bueno, en la economía tradicional la idea era que usted tenía una materia prima, un insumo, y lo transformaba en un producto final. En la nueva economía, la parte fundamental o el proceso fundamental o la actividad central es el diseño y uso de la tecnología. Y por eso, por ejemplo, los programas, los SDK, efectivamente son colocados a disposición de terceros para que puedan desarrollar productos, son muy relevantes. Aquí, en la nueva economía, el procesamiento de la información es vital. ¿Y por qué es tan importante? Porque vamos a recibir información de muchas fuentes. Y entonces la idea es poder separar lo relevante de lo que no lo es. Ahora, supongamos que en lugar de tener esta actividad de forma virtual, la tuviéramos de forma presencial. ¿Qué implicaría eso? Bueno, eso implicaría que en la medida que se van incorporando asistentes, pues efectivamente la organización va incurriendo en unos costos. Y si fuera el caso, estuviéramos hablando, por ejemplo, de una tierra que estamos sembrando, pues nosotros, de una extensión de tierra que estamos sembrando, lo primero que haríamos es empezar a sembrar por la parte más fecunda, y en la medida en que vamos cubriendo extensiones de tierra, nos va a ir tocando partes cada vez menos fecundas, y en consecuencia el producto que vamos a obtener, la cantidad de alimento que vamos a poder obtener, va a ser decreciente y el costo promedio se va a incrementar. En cambio, pensemos, por ejemplo, ¿cuál es el costo en que incurre la organización si efectivamente se incorpora un usuario adicional a esta actividad? Bueno, ya efectivamente la plataforma tecnológica está disponible y la incorporación de usuarios adicionales no genera costos. Y por eso es que hay un importante analista, Jeremy Rifkin, que habla de la sociedad de coste marginal cero. Entonces, esta tendencia del lado de la economía tradicional de costos crecientes hacía que los mercados tendieran al equilibrio, mientras que esta tendencia de rendimientos crecientes y en consecuencia de costos promedios decrecientes hace que se generen mercados en los productos intensivos de conocimiento que son muy concentrados y que efectivamente quien logra el liderazgo en un determinado producto puede captar una porción muy importante de ese mercado durante mucho tiempo. ¿Okay? Va a tener una posición de ventaja importante. ¿Y por qué va a tener esa posición de ventaja importante? Bueno, en primer lugar, porque efectivamente los retadores tendrían que incurrir en altos costos de investigación y desarrollo para tratar de desplazar a el producto líder. Pero además se genera un denominado efecto de red, el denominado efecto de red. ¿Y qué es el efecto de red? Que ese producto se hace tan usual en los mercados que van saliendo aplicaciones complementarias para ese producto y efectivamente se genera toda una gama de productos colaterales que apuntalan el liderazgo de la organización que logra la conquista del mercado. Y un último punto, que es el de la siembra de los consumidores. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que las aplicaciones
más usuales, por lo general son las más utilizadas por las organizaciones. Las organizaciones invierten recursos en entrenamiento de sus miembros para que las puedan utilizar de la manera más eficiente, y eso pues genera que ya una vez que se tiene ese aprendizaje, pues las organizaciones no estén muy dispuestas a tratar de cambiar las aplicaciones. Entonces, eso genera estos grandes, existen efectivamente estas características que refuerzan el liderazgo de los productos en el mercado una vez que este se obtiene. Por supuesto, siempre puede ocurrir que una determinada organización sea desplazada, y por eso es que inclusive aún las organizaciones líderes pues deben procurar realizar importantes esfuerzos en materia de innovación, porque efectivamente lo que termina ocurriendo es que si un líder es desplazado, pues al pasar a la posición de retador, al ser desplazado, pues va a experimentar estas dificultades que en el pasado reciente jugaban o va a experimentar estas características que en el pasado reciente pues jugaban a su favor. Ahora, esta introducción era importante para entender que la economía colaborativa pues forma parte, o básicamente es un subconjunto, o se deriva pues de esta tendencia que incorpora los avances tecnológicos y que hace que los costos promedios sean decrecientes. Entonces, efectivamente, podemos hablar de economía colaborativa por la existencia de plataformas digitales. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por economía colaborativa? El conjunto de actividades económicas y sociales en las cuales los agentes ponen a disposición activos, bienes o servicios infrautilizados sin transferir la propiedad. Ejemplo, cuando un usuario final realiza pues la descarga de una licencia SIGN. Entonces, efectivamente, tiene ahora la posibilidad de utilizar ese servicio. Ahora, sin transferir la propiedad, a cambio o no de un valor monetario, por medio de la participación en plataformas digitales no anónimas y en particular empleando Internet. Entonces, aquí lo importante a destacar es que este modelo de economía colaborativa es posibilitado, es derivado como consecuencia de la existencia de plataformas digitales. Y, por ejemplo, podemos ver grandes organizaciones donde este esquema funciona. Caso concreto, por ejemplo, cuando la gigante tecnológica Google utiliza la Play Store y coloca a disposición del público aplicaciones que son desarrolladas por terceros, estamos viendo un ejemplo de economía colaborativa. Cuando efectivamente otra empresa que es muy importante en el ámbito global, como por ejemplo Amazon, coloca productos disponibles al público que son generados por terceros, estamos viendo un ejemplo de economía colaborativa. Pero además, los más recientes ejemplos de avances tecnológicos no solo es que efectivamente son el resultado de contribuciones de diversos agentes, sino que además gobiernan las plataformas de economía colaborativa. Y concretamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, evidentemente,
un producto del cual hemos hablado con hemos escuchado referencias con mucha frecuencia en los últimos meses, ha sido la inteligencia artificial. ¿Okay? ¿Y cuál es esa relación entre la inteligencia artificial y la economía colaborativa? Bueno, la inteligencia artificial es utilizada para modelar y explicar los mecanismos que gobiernan a plataformas de economía colaborativa. Y aquí, por ejemplo, se coloca a un par de organizaciones, Airbnb y BlaBlaCar. ¿Y qué es lo curioso en este caso? Lo curioso en este caso es que esta respuesta, que esta cita, pues fundamentalmente, ¿cómo se obtuvo? Bueno, realizándole la pregunta a la inteligencia artificial, en este caso, pues la que se utiliza pues con el motor de búsqueda Bing, donde preguntándole cuál es la relación entre la inteligencia artificial y la economía colaborativa. Y esta fue la respuesta que arrojó. Y por supuesto, si ustedes ven cuando se realizan preguntas a la inteligencia artificial, pues ustedes verán que hay un conjunto de citas o un conjunto de fuentes. Y entonces efectivamente podemos ver cómo el propio chat de inteligencia artificial se convierte en una fuente de información, de acceso, en una fuente de acceso a información de terceros para los usuarios. Es decir, también la propia inteligencia artificial se convierte pues en una plataforma que de alguna manera pues expone producto de terceros. Ahora, el hecho de que tengamos estos grandes avances tecnológicos, el hecho de que efectivamente tengamos nuevas dinámicas en el ámbito económico, invalida, nos permite dejar atrás el conocimiento previo acumulado en materia económica de manera total. No, la respuesta aquí es que efectivamente quedan planteamientos pues, realizados previos a esta revolución tecnológica de los últimos años en la ciencia económica que siguen siendo útiles. Entonces, por ejemplo, cuando y tenemos que también seguir tomando en cuenta estos aspectos que van indudablemente a impactar sobre el comportamiento de la organización. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de macroeconomía, que decimos que es la rama de la teoría económica que se encarga del estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, como por ejemplo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico, porque tenemos que seguir tomando en cuenta estos aspectos. Bueno, pues por ejemplo, en tiempos recientes que vimos que la inflación a nivel global se aceleró, eso generó como respuesta que la mayoría pues, de los bancos centrales de economías relevantes subieran la tasa de interés. Y esa subida en la tasa de interés genera limitaciones, dificultades para el consumo y también para la inversión. Entonces tenemos que estar mirando con atención cómo efectivamente nuestros consumidores reaccionan frente a esas limitaciones que surgen pues en materia de consumo, en materia de inversión. ¿Okay? También esas subidas de las tasas de interés tienen entre otros impactos, bueno, que efectivamente hacen que algunas economías que venían creciendo ahora crezcan en una tasa menor y dependiendo ya pues del nivel de fragilidad, inclusive algunas economías o algunos
algunas regiones, algunas ciudades, pues observe disminuciones en su nivel de actividad económica. Y baste un ejemplo concreto. En fechas recientes pudimos ver cómo uno de los bancos que efectivamente en donde tenían una mayor concentración de depósitos, firmas tecnológicas importantes en el estado de California, quebró como consecuencia pues de esta subida de la tasa de interés. Entonces empezamos a ver, y por supuesto, eso trae limitaciones, dificultades en el nivel de actividad económica. Entonces empezamos a ver cómo efectivamente tenemos que seguir tomando en cuenta pues, lo que ocurre en el entorno, a pesar de que tenemos esas nuevas dinámicas. Y por supuesto, tenemos que tomar muy en cuenta cuáles son las reacciones de nuestros consumidores, cuáles son las reacciones de nuestros proveedores, cuáles son efectivamente qué está pasando al interior de nuestra organización. Entonces, esa rama de la teoría económica que se encarga del estudio en que los hogares y las empresas toman sus decisiones y la forma en que interactúan en los mercados, pues la microeconomía también la tenemos que seguir tomando en cuenta. Y particularmente cuando tenemos en nuestro portafolio muchos productos, es clave que nosotros caractericemos el mercado en el cual estamos actuando. Fundamentalmente, podemos entender que nosotros vamos a atender un conjunto de requerimientos de nuestros consumidores. Entonces, tenemos que saber cómo están evolucionando esas preferencias. Si nuestros productos efectivamente siguen satisfaciendo esas necesidades, si no tenemos productos competidores que efectivamente estén satisfaciendo de mejor forma esas necesidades. Entonces, estos temas pues siguen estando vigentes más allá de los avances tecnológicos. Y un punto esencial en este sentido es cómo nosotros vamos a caracterizar los mercados en donde nos encontramos inmersos. Y entonces hablamos de dos grandes tipos de mercados. Hablamos de océanos rojos y hablamos de océanos azules. Cuando hablamos de océanos rojos, fundamentalmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un mercado que presenta un nivel de competencia relevante y entonces efectivamente se le da esta denominación de océano rojo porque se entiende pues que en los cuerpos de agua pues la cantidad de alimentos pues es limitada, las especies que los habitan pues efectivamente compiten por el alimento que se encuentra disponible y por supuesto en esa competencia se hieren y como resultado de eso, pues el océano, pues de manera, vamos a decir, alegórica, metafórica, se tiñe de rojo. Mientras que cuando hablamos de océanos azules, es porque efectivamente tenemos la posibilidad de contar con un producto innovador que hace que no tengamos mayor competencia en ese mercado. Y entonces, pues por supuesto, un ejemplo clásico en este sentido de la estrategia de los océanos azules es el muy afamado, pues, el Cirque du Soleil, ¿no? El circo, pues este circo, pues que vino a revolucionar, pues lo que es la práctica o esta actividad. Y entonces el punto clave aquí es que para las organizaciones de inmediato podemos observar que se van a presentar dos grandes retos. El primer reto es, por supuesto, sobrevivir, permanecer en el océano rojo, en los mercados, pues que caracterizados como océano rojo estemos presentes. Pero el segundo reto es siempre estar en la búsqueda de la innovación que nos permita
tener o disfrutar de la mayor cantidad de océanos azules posible. Entonces, fundamentalmente allí, en eso, esa caracterización, pues, es que es clave para las empresas, va a ser un elemento fundamental para la planificación empresarial. Y entonces aquí, cuando particularmente estamos sumergidos en un océano rojo, hay un concepto que es esencial para nosotros poder sobrevivir o permanecer en ese océano rojo, que no es otro que la elasticidad precio de la demanda. Es decir, ¿cuál es el grado, cuál es la respuesta de la cantidad demandada del producto frente a una variación de precio en el mercado? Y entonces, allí nos vamos a conseguir con tres grandes clasificaciones. La primera, la reacción de la cantidad demandada es menos que proporcional en comparación al cambio de precio. Entonces la demanda es inelástica. El ejemplo clásico que se utiliza para caracterizar ese tipo de demanda, bueno, la demanda de insulina. Pues para los diabéticos, que la insulina es medicamento fundamental, pues las familias tienden a hacer pues el esfuerzo de tratar de mantener las cantidades requeridas a pesar de que se puedan presentar aumentos en los precios. Ahora, hay bienes que efectivamente cuando aumentan de precio la cantidad demandada cae de manera más que proporcional. Y entonces, por ejemplo, pensemos en un bien de lujo, como por ejemplo un yate. Lógicamente, es razonable, es plausible esperar que si se genera en el mercado un aumento en el precio, su demanda caiga más que proporcionalmente. Y el tercer caso, pues, es efectivamente aquellos bienes que tienen una elasticidad precio de la demanda unitaria, es decir, que las variaciones de los precios son iguales a las de las cantidades demandadas. ¿Y cuál es el impacto de este tipo de bienes sobre el nivel de ingreso de las empresas? Cuando se aumenta el precio y la demanda es elástica, en términos globales van a caer los ingresos de la empresa. ¿Por qué? Porque efectivamente el aumento de precios va a generar una caída más que proporcional en la cantidad demandada. Cuando los bienes tienen una elasticidad precio unitaria, pues el ingreso se mantiene constante. Y cuando estamos hablando de una demanda inelástica, bueno, efectivamente allí sí existe posibilidades de aumentar precios y aumentar ingresos. Entonces aquí es clave caracterizar el producto que usted ofrece. El producto que usted ofrece. ¿Y qué es lo que sí indica la experiencia? La que sí indica la experiencia es que los casos que se observan con menor frecuencia son los de bienes con demanda inelástica. Y efectivamente lo que sí suele ocurrir es que las familias pues concentran sus recursos en lo que consideran son sus necesidades esenciales. Entonces, ahora vamos a conversar un poco sobre información reciente que nos permite un poco verificar si lo que hemos planteado hasta ahora desde el punto de vista teórico pues ocurre en la práctica. Pero lo primero que dijimos, pues efectivamente vemos que ahora hay toda una dinámica
que se centra en los avances tecnológicos y en donde efectivamente se están generando pues rendimientos crecientes, y en esos rendimientos crecientes, esas industrias intensivas en conocimiento y por lo tanto la capacitación tiene un rol fundamental en las organizaciones, son las más valoradas en las bolsas de valores a escala global. Y entonces podemos ver cómo, por ejemplo, de las 5 principales empresas en materia de valoración bursátil, 4 pues tienen una importancia muy relevante en el ámbito digital, como son Apple, Microsoft, Alphabet, la propietaria de Google, y Amazon. Y en el caso pues de la compañía petrolera árabe, la Saudi Arabian Oil Company, pues efectivamente es la corporación energética pues que efectivamente genera la mayor cantidad de producción petrolera pues a escala global, y naturalmente efectivamente lo hace la corporación petrolera, que además presenta pues más bajos costos, los costos más bajos en materia de producción petrolera, y por eso efectivamente también es altamente valorada. Y también pueden ver en su página web su importante presencia digital a todo lo que se dedica. Ahora, aquí el punto importante es que veamos cómo los mercados efectivamente sí se concentran. Y por eso que decimos que con la nueva economía la innovación juega un rol relevante. Entonces, según esta estadística de StatCounter, que es de mayo del 2023, Google controla más del 90% del mercado, y quien le sigue es Bing, y como podemos ver, en términos proporcionales, la presencia de Google en el mercado es más de 30 veces en comparación con su inmediato seguidor. Entonces, básicamente aquí diríamos que Google está en un océano azul. Ya en la parte de los navegadores, pues efectivamente sí tenemos que decir que en esta parte de los navegadores sí hay un poco más de competencia, pero igual el Chrome pues básicamente triplica a su inmediato seguidor, que es Safari. Entonces, lo que sí tenemos que apreciar aquí es que la presencia que en los mercados, pues sí hay esta tendencia a la concentración. Ahora, aunque existe esa tendencia en la concentración y efectivamente, digamos, los avances tecnológicos permiten la posibilidad de ir ampliando la producción y de ser el motor del crecimiento económico, lo cierto del caso es que hay otras variables que también van a incidir sobre el crecimiento económico. Y como comentábamos previamente, la subida en la tasa de interés que a escala global hemos visto en los últimos meses ha generado, por ejemplo, que durante el año 2023 se espera que la economía crezca menos en comparación con el año 2022. Esa tendencia, que es de escala global, pues efectivamente también se va a ver reflejada en América Latina, y por supuesto Venezuela no va a escapar de esa tendencia de desaceleración del el crecimiento económico. Y cuando regiones particulares de nuestro país sufren acontecimientos, como por ejemplo problemas con el suministro eléctrico, problemas con la gasolina, pues efectivamente eso inclusive puede hasta generar ya no solo una desaceleración en el nivel de actividad económica, sino inclusive hasta una disminución. Entonces eso hace todavía más importante
Profesor, se le apagó el micrófono, si lo puede volver a encender. Ajá, listo. Sí, tuvimos un exceso de energía de algunos de los participantes. Ok. Muy bien. Entonces, retomando el punto, volviendo al punto, tenemos que tomar en cuenta estas situaciones, no solo de desaceleración en la escala global, sino que también podemos ver cómo eso termina impactando nuestra economía. Entonces, como decíamos previamente, esta desaceleración a escala global también va a ser experimentada por América Latina, también va a ser experimentada por Venezuela y también por nuestra región, por el estado Zulia. Y entonces, efectivamente, con esta desaceleración también puede inclusive en algún momento implicar una disminución del nivel de actividad económica si se presentan acontecimientos puntuales, contingencias, como por ejemplo problemas en el suministro de electricidad o problemas con el suministro de gasolina. Y además, el hecho de que efectivamente tengamos un entorno macroeconómico, que genere, o aunque tengamos un entorno macroeconómico de crecimiento con una tasa menor en comparación con el pasado, pero al final de crecimiento no necesariamente garantiza que a cada organización de manera individual le va a ir mejor. E inclusive eso le puede pasar a grandes corporaciones. Y entonces, así como hablamos que tenemos estas primeras 5 firmas cuya valoración bursátil a finales del 2022 pues era de 10,9 billones de dólares, para que tengamos una idea de lo que eso significa, de esta sumatoria del valor bursátil de estas 5 firmas, pues pensemos que esa suma excede a el valor de lo que produce en un año Alemania y Japón combinado. En ese valor de marzo del 2022 se redujo a un poco más de 9 billones de dólares a finales de marzo del 2023. Entonces vemos cómo sí, ciertamente ese aumento de la tasa de interés generado por la subida de la inflación afectó a estas organizaciones en particular. Y naturalmente eso tiene que llamar la atención sobre esta comunidad que genera un producto intensivo en conocimiento, porque lógicamente, pues si a grandes empresas generadoras de productos intensivos en conocimiento pues, tienen este clima pues, de expectativas negativas en las bolsas de valores, pues es importante que nosotros reforcemos en consecuencia la atención sobre el comportamiento de los consumidores en nuestra fijación de precios. Y, por supuesto, no podemos dejar de insistir en generar procesos de innovación. ¿Por qué? Porque son los procesos de innovación los que nos abren la oportunidad de permanecer con vigor en los océanos rojos, pero sobre todo son los que nos abren la oportunidad de explorar y conseguir océanos azules. Entonces, cuando hablamos de innovación, pues lógicamente la entendemos como la implementación de nuevas ideas generadoras de valor en los productos y procesos que realizan las organizaciones. Pero hay que entender que el proceso de innovación tiene que ir de la mano o es
básicamente debe estar atado a la planificación de la organización y fundamentalmente hacer pues lo que a la organización, a los integrantes de la organización les apasione. Y por eso es que la primera pregunta para motivar un proceso de innovación es: ¿cuál es la ambición de la organización? ¿Qué es lo que quiere ser? Y luego, una vez que se tiene claro, una vez que los integrantes de la organización tienen claro qué es lo que efectivamente quieren lograr con ella, entonces sí, toca pues realizar el diagnóstico para saber cuáles son los resultados que la organización en este momento está presentando en áreas claves como finanzas, clientes, procesos y capacidades, y hasta dónde debemos llegar. Y después que se conoce ese hasta dónde debemos llegar, y entonces queda la gran pregunta: ¿cuáles son las actividades que vamos a desarrollar para ir desde donde estamos hacia donde queremos estar? ¿Qué recursos debemos conseguir? Entonces, en este contexto es importante tener claro esto. El proceso de innovación, por supuesto, se deriva de la creatividad, pero para que sea eficiente, pues lógicamente tiene que estar atado al proceso de planificación en general de la empresa. Entonces, y por supuesto, este proceso de innovación tiene que hacerse pues procurando intercambiar conocimientos con otras organizaciones y concentrándose en la organización en lo que sabe hacer y procurando obtener el conocimiento que requiere de otras organizaciones, siempre procediendo pues con valores tales como la humildad, por ejemplo. Entender que es muy difícil que una organización contenga en sí misma todo el conocimiento que requiere, porque además hoy en día constantemente se está generando nueva información. Entonces aquí el punto clave es cómo tener ese olfato fino para contar con los aliados necesarios para que la organización pueda mantenerse en el tiempo. Y entonces, en este sentido, es importante que tengamos una estructura vigorosa que promueva la innovación y que a partir de ella se puedan generar debates intensos que permitan el flujo de información, porque es que la innovación es un proceso tan poderoso que permite revertir situaciones muy negativas y transformarlas en situaciones positivas. Y como botón final, pues dejamos un ejemplo acá. El notable científico Víctor Frank definió la desesperanza como el sufrimiento sin propósito. O sea, imagínense ustedes esa situación donde usted se siente sin aliento, sin ganas de continuar. Y a partir de esa definición se genera esta ecuación. D, que es la desesperanza, es igual a S, que es el sufrimiento, menos el propósito. Y en un caso extremo, cuando usted se queda sin propósito, el propósito vale cero. Ahora, ¿por qué hablamos de la potencia del proceso de innovación? Pensemos un momento fuera de la caja y multipliquemos esta ecuación por -1. ¿Qué termina resultando? Bueno, que el antónimo de la desesperanza es la esperanza. El propósito que aquí tenía signo negativo pasa a sumar en la nueva expresión. Y el sufrimiento que aquí tenía signo positivo pasa a restar en esta ecuación. Es decir, la esperanza es el propósito menos el sufrimiento. Básicamente, ¿qué estamos diciendo aquí? Que
¿la innovación va a conducir a un lecho de rosas? No, efectivamente se van a presentar contingencias, se van a generar desacuerdos. Va a haber nuevos productos que probablemente no funcionen. Pero lo que sí es cierto es que en un mundo de constante avance tecnológico, ese es el camino por el que ese es el camino que tenemos que recorrer, ese es el camino por el que tenemos que andar para generar nuevos productos. Porque efectivamente, lo que sí es cierto también es que ahora hay una mayor cantidad de información disponible y en consecuencia disminuyen las barreras de entrada para la incorporación de nuevos actores en los mercados. Entonces, el propósito al final de la organización, ¿cuál va a ser? Permanecer ocupando los lugares relevantes en los océanos rojos, pero siempre explorar y buscar los océanos azules. Y entonces allí, pues efectivamente, en la búsqueda de los océanos azules se generan efectivamente importantes beneficios ya en el ámbito financiero que fortalecen las organizaciones y al final facilitan la compatibilización entre los objetivos de la organización y los proyectos de vida de sus integrantes. Y eso es lo que al final permite fortalecer pues una comunidad en donde podamos entender, en donde podamos observar cómo efectivamente los objetivos de la organización y los objetivos personales no son excluyentes, sino por el contrario, se complementan. Entonces, con esto, pues quedamos disponibles para el desarrollo de la ronda de preguntas y respuestas, y con todo gusto, pues efectivamente por acá quedamos a la orden, y además entendiendo que por tratarse de un tema de ciencias sociales, obviamente hay miradas subjetivas y efectivamente todas las afirmaciones previamente realizadas pues son discutibles y sujetas a ser observadas desde otro punto de vista. Bueno, efectivamente, el estimado participante Adelso Peto hace un conjunto de reflexiones, ¿no? El primer punto, estimado colega, además, Adelso, siempre un gusto que estés en la sala, ¿no? Entonces, el primer punto es sí, las grandes organizaciones pues tienden a concentrar ingresos, y entonces aquí el tema para todas las organizaciones siempre es tratar de buscar pues cuáles son sus océanos azules, cómo efectivamente podemos fortalecer pues esta presencia y sobre el ámbito financiero de la organización para prevalecer en el tiempo, ¿no? Para permanecer vigentes en el tiempo. Entonces, claro, en la medida en que una organización ofrezca una mayor cantidad de productos al mercado, le va a ser posible permanecer vigente en el tiempo. Entonces, por eso es que muy bien planteas que los canales integradores, por ejemplo, pudieran ofrecer otros servicios. Y lógicamente aquí somos una comunidad y tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo con las cantidades demandadas y sobre todo cómo reaccionan pues nuestros clientes, cuál es la sensibilidad que tienen los clientes ante cambio de precio, porque lógicamente eso constituye
eso constituye, pues, eso nos da una idea, pues, de qué es lo que va a pasar con nuestro nivel de ingreso. Entonces, por eso que planteamos nuevamente la fórmula. Si efectivamente nuestros clientes, las cantidades demandadas, reaccionan más que proporcionalmente ante cambios de precio, si usted aumenta un precio, el ingreso va a caer. Si usted disminuye un precio, el ingreso va a aumentar. Ahora, si efectivamente la cantidad demandada disminuye menos que proporcionalmente en comparación con los precios, entonces si usted aumenta el precio, el ingreso va a subir. Pues efectivamente si usted disminuye el precio, el ingreso va a bajar. Entonces por eso es que es muy importante que el producto como tal esté caracterizado. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son efectivamente los casos más usuales cuando se habla de una demanda inelástica? Es decir, una demanda ante la cual usted tiene la posibilidad de aumentar precios. Bueno, básicamente a productos esenciales y fundamentalmente en el caso de medicinas. ¿Okay? El resto de los productos, el resto de los productos, pues tiene que ser estudiado, pero la tendencia general es a que tengan pues una demanda elástica, es decir, que los consumidores, que las cantidades de demanda se alteren más que proporcionalmente frente a cambio en los precios. Entonces, claro, es clave aquí, de nuevo, el tema de la satisfacción de los clientes, y por eso es que cuando hablamos de demanda, lo que hablamos es cuáles son los requerimientos de los consumidores. Y en la medida en que nosotros atendamos una mayor cantidad de requerimientos de los consumidores, pues lógicamente nos vamos a hacer vamos a ser más apreciados por ellos, y ellos pues con mayor satisfacción pues mantendrán la relación comercial con nosotros. Les recordamos que si tienen alguna pregunta o inquietud, la pueden dejar en la caja de chat o pueden activar el micrófono. Bueno, por lo que veo no hay ninguna pregunta ni nada. Podemos finalizar este webinar. Fue un gran gusto compartir y conversar con ustedes sobre el tema que abordamos hoy. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias por esta oportunidad, y bueno, a seguir triunfando en los océanos rojos y a explorar y conseguir nuevos océanos azules. Muchísimas gracias. Que pasen feliz tarde.